El silencio puede ser más pesado que un grito, y yo cargué con él durante toda una vida. A veces me pregunto cómo mi cuerpo aguantó tantos años sin decir nada, cómo mis manos pudieron seguir regando plantas en el patio mientras por dentro el alma se deshacía. Hoy, a mis 74 años, me atrevo a romperlo. No lo hago para mí. Yo ya aprendí a convivir con las cicatrices. Lo hago porque el tiempo se me está acabando y no quiero que mis nietos crezcan sin conocer la verdad que me marcó desde niña. Si estás escuchando esta historia, te pido algo antes de continuar. Dale un me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Eso me ayuda a seguir compartiendo memorias como la mía. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde me acompañas? Me llamo Margarida López de Almeida, y aquí en el barrio muchos me conocen simplemente como la anciana de pasos lentos que nunca falta a su ritual de regar las macetas cada tarde. Nadie sospecha que detrás de mi calma hay un nudo antiguo, un peso que no se alivia ni con el sol de verano, ni con las risas de mis nietos. Viví con ese secreto tanto tiempo que mi silencio se convirtió en parte de mi piel, como una segunda sombra. Pero hubo un día en que la sombra se volvió imposible de ocultar, el día del casamiento de mi hijo. Durante décadas guardé las palabras bajo llave. Pensaba que callar era la única forma de sobrevivir, que si no hablaba, tal vez las heridas dejarían de sangrar. Pero entendí demasiado tarde que el silencio no protege, solo aplaza. El pasado no desaparece, espera, se acomoda en cada rincón de la memoria hasta que un gesto, una mirada o una voz lo despierta de golpe. Y ese despertar en mi vida ocurrió en medio de música, flores y vestidos elegantes. Hoy vivo sola en una casita modesta, con paredes pintadas de blanco y olor a jazmín en la entrada. Mi rutina es simple. Levanto temprano, preparo mi café y me siento a observar a los niños que juegan en la calle. A veces me buscan para pedir un vaso de agua fresca. Otras solo me saludan con una sonrisa. En esos momentos siento un tipo de paz que no conocí de niña, pero también una punzada en el pecho, como si la vida me recordara todo lo que me fue robado demasiado pronto. No soy una mujer de muchas palabras. Aprendí a ser prudente, a medir cada frase, como quien mide la cantidad justa de agua para no ahogar a una planta. Sin embargo, esta historia pide salir. Se agita dentro de mí como un río que rompe la tierra seca. Me descubro con miedo y con alivio a la vez, porque lo que voy a contar no es fácil, pero es lo único que puede darle sentido a tantos años de silencio. Ese día, en la boda de mi hijo, yo iba dispuesta solo a sonreír, a celebrar que la vida, a pesar de todo, me había dado una segunda oportunidad en forma de familia. No esperaba reproches, ni mucho menos un rechazo tan frontal, pero cuando la novia me miró y me gritó que yo no estaba invitada, algo se quebró en mí. No porque me doliera, sino porque su rabia llevaba escondida la misma marca que me acompañó en la infancia. Respiré hondo. Sentí la misma calma forzada que aprendí de niña, cuando debía aparentar que todo estaba en orden aunque el mundo se derrumbara. Y en ese momento decidí no discutir, no rogar, no llorar, solo pronunciar la frase que por décadas me había quemado la garganta. Antes de irme, quiero que conozcas a mi invitado especial. Lo dije serena, como quien abre una puerta que nunca debió estar cerrada. Y entonces entró él. Los años lo habían cubierto de canas, pero no habían borrado ese brillo frío en los ojos, el mismo que conocí cuando aún era una niña desvalida. Nadie en la sala sospechaba lo que estaba por revelarse. Nadie, excepto la novia, que al verlo cayó al suelo, desmayada, como si el pasado hubiera regresado para reclamar su lugar en el presente. Esa fue la noche en que mi silencio se rompió, no con palabras, sino con la simple presencia del hombre que destruyó nuestras infancias. Recuerdo mi infancia como un tiempo de tierra húmeda y olor a pan recién hecho. Nuestra casa estaba en un pequeño pueblo castellano, de calles estrechas y piedras irregulares, donde todos se conocían y las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de los días. Era una vivienda de madera sencilla, con un tejado que goteaba cuando llovía fuerte, pero que nos parecía un refugio seguro. En las mañanas, el humo del horno a leña
llenaba el aire con un aroma dulce y tibio, y ese era el olor que me despertaba antes de que el sol se asomara por las colinas. Mi madre tenía unas manos incansables. Amasaba la harina con paciencia y amor mientras yo, siendo la mayor, ayudaba a cuidar a mis 2 hermanos pequeños. Ellos correteaban descalzos por el patio, levantando polvo y risas que parecían no tener fin. Yo les seguía el paso, a veces jugando, a veces protegiéndolos de las travesuras más arriesgadas. Mi madre solía decir que mi mirada era más de madre que de hermana, porque siempre estaba pendiente de ellos. El río, cercano a casa, era nuestra fuente de diversión y frescura. Los domingos mi padre, cansado pero sonriente tras una semana de trabajo, duro como albañil, nos llevaba a bañarnos allí. El agua fría nos cortaba la respiración al principio, pero pronto se volvía un juego de chapoteos y carreras, mientras las ranas cantaban desde la orilla. Esos instantes eran un regalo. Mi padre se quitaba el cansancio y mi madre dejaba escapar una risa franca que me llenaba de orgullo. La rutina de los días escolares también tenía su encanto. El camino hacia la escuela era largo, de tierra y piedras, y yo lo recorría con un cuaderno bajo el brazo. Me fascinaban las letras, los sonidos que se juntaban para formar palabras, como si fueran pequeños milagros en papel. Cada tarde, al volver, ayudaba a mi madre a desgranar maíz o a doblar la ropa recién lavada. Esa mezcla de estudio y trabajo era mi manera de sentirme útil, de pertenecer. En invierno, la casa se llenaba de humo y calor. Mi madre cocinaba sopas espesas en una olla grande que parecía mágica. Siempre alcanzaba para todos, incluso cuando llegaba algún vecino a compartir mesa. En esas noches, la lamparilla de aceite era nuestra única luz, y alrededor de ella, mi padre contaba historias de cuando era joven, con un tono que mezclaba orgullo y melancolía. Nosotros escuchábamos atentos, como si cada palabra suya fuera una semilla que germinaría en nuestros sueños. Los días de fiesta en el pueblo eran especiales. Se colgaban banderines de colores, los músicos afinaban sus guitarras y las mujeres se vestían con sus mejores faldas. Yo adoraba ver los bailes en la plaza, aunque rara vez participaba. Me conformaba con mirar, con absorber aquella alegría compartida. La música vibraba en mi pecho y me hacía sentir que el mundo era más grande que nuestras 4 paredes. Los vecinos se cuidaban unos a otros. Si faltaba pan, alguien lo traía. Si la leña escaseaba, siempre había quien compartía un poco. Ese sentido de comunidad me hacía creer que estábamos a salvo, que nunca estaríamos solos en la vida. Mis hermanos crecían con esa certeza y yo me aferraba a ella como un amuleto secreto. A veces me escapaba a los campos de trigo, donde el viento hacía ondular las espigas como un mar dorado. Allí, acostada boca arriba, miraba el cielo hasta perderme en sus nubes. Soñaba con viajar, con aprender, con descubrir lo que había más allá de nuestro pueblo. No sabía entonces que mi destino no sería el de explorar el mundo, sino el de sobrevivir dentro de un mismo lugar convertido en prisión. Mi madre me enseñaba canciones antiguas mientras lavábamos la ropa en el río. Sus versos hablaban de amores perdidos y de esperanzas que nunca morían. Yo tarareaba junto a ella, intentando memorizar cada palabra, cada entonación. En esos momentos sentía que la vida era simple y hermosa, hecha de pequeñas melodías y gestos cotidianos. Mi padre, aunque severo, tenía un corazón generoso. Llegaba cansado del trabajo, con las manos endurecidas por el cemento y la piedra, pero siempre encontraba tiempo para cargarnos en sus hombros o regalarnos una sonrisa. Lo admiraba profundamente, aunque a veces me asustaba su silencio, esa manera que tenía de encerrarse en sí mismo después de un día difícil. Yo intuía que había cosas que no decía, pero no me atrevía a preguntar. La escuela era mi refugio secreto. Allí nadie me pedía responsabilidades más allá de aprender. Recuerdo a una maestra que me miraba con ternura y me decía que yo tenía ojos de quien sueña. Demasiado. Aquella frase me acompañó siempre, como un recordatorio de que mis pensamientos podían volar más allá de las paredes de mi casa. El patio de casa estaba lleno de macetas con geranios que mi madre cuidaba con esmero.
El color rojo intenso de sus flores parecía protegernos contra la tristeza. Yo la observaba hablar con las plantas como si fueran viejas amigas. Tal vez fue ella quien me enseñó que incluso en el silencio, las cosas vivas nos escuchan y nos responden con belleza. Mis hermanos eran mi alegría. Jugábamos a inventar mundos, a construir castillos con ramas y piedras. Ellos confiaban en mí para todo, y yo asumía ese papel de guía sin protestar. A veces, cuando se quedaban dormidos, me quedaba mirándolos con ternura, deseando que su inocencia durara para siempre. Los olores de la infancia siguen grabados en mi memoria. El pan recién horneado, la ropa tendida que olía a sol, el humo del carbón en invierno. Cada uno de esos aromas era un abrazo invisible, una promesa de que el día siguiente también tendría algo que ofrecernos. El pueblo entero parecía moverse en un ritmo pausado, como si el tiempo allí caminara más despacio. Los carros de caballos, las campanas, los pregones de los vendedores ambulantes, todo formaba parte de una sinfonía tranquila que yo aprendí a escuchar con amor. A pesar de la pobreza, nunca me sentí carente. Mi infancia fue un puñado de momentos sencillos pero llenos de afecto. Las carencias materiales se compensaban con gestos, con palabras, con miradas que nos sostenían. Yo no necesitaba más que eso para ser feliz. Mirando atrás, puedo decir que esos años fueron un respiro antes de la tormenta, un oasis de calma y ternura que me preparó, sin que yo lo supiera, para enfrentar un futuro donde el amor y la inocencia serían reemplazados por miedo y silencio. Tal vez por eso aún conservo tan vívidos esos recuerdos, porque fueron mi última fortaleza antes del derrumbe. Y es precisamente ese contraste entre la dulzura de mi niñez y la oscuridad que se avecinaba, lo que hace que mi corazón aún tiemble al recordarlo. Era un mundo que parecía eterno, pero que se quebró demasiado pronto, dejándome con la certeza de que la felicidad puede ser tan frágil como el cristal de una lámpara encendida en medio de la noche. El primer temblor en nuestra casa llegó como un murmullo que nadie quería escuchar. Mi madre enfermó. Al principio eran solo cansancios, una tos persistente, noches en que no podía levantarse de la cama. Yo la miraba luchar contra la fiebre, con el sudor pegado a su frente, y me aferraba a la esperanza de que, como siempre, se pondría de pie y volvería al horno y a sus canciones. Pero esa vez, la enfermedad fue más fuerte que sus manos incansables. Los días se volvieron grises y silenciosos. Ya no olía a pan recién hecho, ni se escuchaban sus cantos en el río. La casa se llenó de un aire pesado, de susurros apagados, de la certeza que nadie quería pronunciar. Mi madre se estaba apagando. Yo, con Ine. Apenas 11 años, empecé a ocupar su lugar, preparando la comida y arropando a mis hermanos por las noches. Quería convencerme de que era temporal, de que pronto ella volvería. La mañana en que falleció, recuerdo el sonido de las campanas de la iglesia doblando lento, como si cada repique fuera un golpe en mi pecho. El pueblo entero se acercó a despedirla, y yo observaba los rostros compasivos sin poder llorar. Era como si mi cuerpo se hubiera quedado vacío de lágrimas. Mis hermanos no entendían del todo. Uno se aferraba a mi falda, el otro preguntaba por qué mamá no despertaba. Yo no sabía qué responderles. Con su partida, nuestra casa perdió su eje. Mi padre, que ya era un hombre reservado, se volvió aún más sombrío. Pasaba horas mirando el suelo, como si las piedras del camino tuvieran las respuestas que buscaba. Sus manos, acostumbradas a la dureza de la obra, parecían temblar cuando se quedaba a solas. Yo lo observaba, y aunque quería abrazarlo, algo me frenaba. El abismo que había entre su dolor y el mío. Los vecinos intentaban ayudar, trayendo pan o cuidando a los niños un rato, pero por más generosos que fueran, nadie podía llenar el vacío que había dejado mi madre. El calor de su risa, su olor a jabón casero, su manera de mirarnos como si fuéramos lo más valioso del mundo, todo eso desapareció en un abrir y cerrar de ojos. El hogar ya no era hogar, era una casa que se sostenía a duras penas sobre el recuerdo de lo que había sido. Fue entonces cuando mi padre tomó una decisión que cambió el rumbo de nuestras vidas.
Invitó a un pariente lejano a vivir con nosotros. Lo presentó como alguien que nos ayudaría, un hombre respetado en el pueblo, trabajador y de palabra. Todos lo recibieron con elogios, como si fuera un salvador que venía a sostener a una familia en ruinas. Nadie sospechaba lo que su llegada traería consigo. Al principio, su presencia parecía un alivio. Él ayudaba con algunas tareas pesadas y se mostraba atento en público. Yo intentaba convencerme de que quizás sería bueno tener una figura adulta más en casa, alguien que pudiera ocupar el vacío que había dejado mamá. Pero en mi interior algo no encajaba. Había en su mirada una dureza fría que me erizaba la piel, aunque nunca dijera nada ofensivo. Mis hermanos, aún pequeños, lo aceptaron sin reparos. Jugaban alrededor de él. Le pedían que les levantara en brazos, y yo observaba con una mezcla de alivio y recelo. Yo quería confiar. Quería creer que aquel hombre traería estabilidad, pero a medida que pasaban los días, notaba cómo sus pasos en la casa sonaban más fuertes que los de cualquiera, cómo su voz se imponía incluso en los silencios. Con cada jornada, la ausencia de mi madre se volvía más insoportable. Ya no teníamos canciones en el río, ni pan caliente en la mesa, ni historias al caer la noche. Lo que quedaba era una tensión invisible que nos rodeaba, un aire cargado que me costaba respirar. La casa que alguna vez fue refugio ahora parecía un terreno extraño, como si yo caminara en un lugar que no me pertenecía. Y aunque entonces no lo sabía con certeza, ese fue el comienzo de la verdadera tormenta. El día que mi madre cerró los ojos por última vez, no solo nos dejó huérfanos de cariño, también abrió la puerta para que la sombra de otro entrara y marcara nuestras vidas con un miedo que nos acompañaría durante años. El hombre llegó a nuestra casa con una maleta pequeña y un aire solemne. Mi padre lo presentó como un tío lejano, alguien de confianza que había aceptado ayudarnos en momentos de necesidad. En el pueblo lo recibían con respeto. Lo llamaban hombre trabajador de palabra, alguien que siempre cumplía sus promesas. Nadie dudaba de su rectitud. Yo, en cambio, lo miraba con cautela. Había en sus ojos un brillo frío que me hacía bajar la mirada cada vez que intentaba sostenerla. Pronto empezó a tomar decisiones dentro de la casa. Opinaba sobre la comida, sobre los horarios, sobre cómo debía comportarme con mis hermanos. Al principio pensé que era un intento de ayudarnos a recuperar el orden que habíamos perdido con la muerte de mamá, pero con el tiempo, sus palabras dejaron de sonar como consejos y comenzaron a sentirse como órdenes. Mi padre, agotado por el trabajo y el duelo, no discutía. Simplemente asentía y dejaba que aquel hombre asumiera un lugar que no le correspondía. Yo tenía apenas 11 años, pero percibía cómo la dinámica de la casa estaba cambiando. Antes, aunque pobres, vivíamos en una armonía cálida. Ahora, cada día se llenaba de tensiones invisibles. Mi padre hablaba menos y el tío hablaba más. Mis hermanos, aún pequeños, se adaptaban sin notar la diferencia. Para ellos, aquel hombre era una figura que jugaba a levantarlos en brazos y que imponía cierta autoridad. Para mí, era un extraño que se acercaba demasiado y que parecía observarme con un interés que no sabía explicar. Los primeros signos fueron sutiles: una mano que se apoyaba en mi hombro demasiado tiempo, un elogio dicho con un tono extraño, un silencio pesado que se instalaba cuando quedábamos solos en la cocina. Yo no entendía del todo qué significaban esas actitudes, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Intentaba evitar quedarme a solas con él, pero la casa era pequeña y eludirlo era casi imposible. En público era impecable. Saludaba a los vecinos con respeto, ayudaba a los ancianos a cargar leña. Incluso daba consejos en la iglesia como si fuera un hombre sabio. Nadie imaginaba que dentro de nuestra casa sus ojos se volvían más severos y su tono más tajante. Aprendí a sonreír forzadamente cuando él estaba presente delante de otros, para que nadie sospechara. Era como vivir entre dos realidades, la que mostraba al pueblo y la que imponía a puertas cerradas. A menudo me corregía con frases que parecían inocentes. Una señorita debe bajar la mirada. No contestes si un adulto te habla. Tu deber es obedecer sin preguntar. Cada palabra suya era un ladrillo en el muro de silencio que empezaba a construir.
alrededor de mí. Mis hermanos, por ser menores, no lo notaban, pero yo sentía cómo poco a poco mi voz se apagaba bajo el peso de sus órdenes. Mi padre parecía agradecido por su ayuda. Tal vez lo veía como un sostén que mantenía a la familia unida, pero yo me sentía atrapada. Ya no era libre de cantar en el patio ni de correr al río con mis hermanos. Cada movimiento estaba vigilado, cada sonrisa parecía indebida. Me invadía la sensación de que vivía bajo un juicio constante, de que cualquier gesto mío podía ser castigado con una mirada de desaprobación. Los castigos llegaron disfrazados de disciplina. Si olvidaba una tarea, su tono se volvía duro. Si me demoraba en preparar la comida, levantaba la voz con una calma que daba más miedo que un grito. No necesitaba pegarme al principio. Bastaba con su manera de mirarme para que el miedo se clavara en mi estómago. Aprendí a moverme rápido, a obedecer en silencio, a no discutir. A veces, cuando mi padre estaba presente, el tío me pedía cosas pequeñas, que trajera agua, que limpiara el suelo, que vigilara a mis hermanos, cosas que parecían normales. Pero cuando mi padre no estaba, esas peticiones se volvían más exigentes, más pesadas. Era como si jugara a moldearme a su voluntad, como si quisiera probar hasta dónde podía llegar con mi obediencia. Las noches eran las peores. El silencio de la casa se volvía insoportable. Escuchaba sus pasos en el pasillo, pausados y firmes como si marcara su dominio sobre cada rincón. A veces se detenía frente a mi puerta y yo contenía la respiración, esperando que siguiera caminando. El crujido de las tablas bajo su peso se convirtió en un sonido que me perseguía incluso en sueños. Mi refugio eran mis hermanos. Jugaba con ellos, los arropaba, inventaba historias para que se durmieran rápido. Era mi manera de distraerlos, de mantenerlos lejos de aquella tensión. Ellos, inocentes, creían que todo estaba bien, y yo, a su lado, me sentía con la obligación de protegerlos, aunque en mi interior el miedo me consumiera poco a poco. Una tarde en el río, mientras ellos chapoteaban, me senté en la orilla y rompí a llorar en silencio. No podía contarle a nadie lo que sentía, ni a mi padre, porque estaba ciego de gratitud hacia aquel hombre, ni a los vecinos, porque lo veneraban como a un santo. El agua del río arrastraba mis lágrimas, pero no podía llevarse la sensación de amenaza que me rodeaba. El tío empezó a buscar pretextos para quedarse a solas conmigo. Mandaba a mis hermanos a jugar afuera y me pedía ayuda con cosas pequeñas dentro de la casa. Yo obedecía porque no veía otra opción, pero cada vez que lo hacía, sentía que mi piel se endurecía, como si quisiera protegerme de su proximidad. Recuerdo una vez que me tomó del brazo con fuerza, con esa falsa sonrisa que usaba frente a otros. Me dijo que debía aprender a ser más sumisa, que las mujeres respetables no hablaban de más. Sus dedos dejaron marcas en mi piel, pero lo que más me dolió fue la certeza de que nadie me creería si lo contaba. Para todos, él era un ejemplo de rectitud. Las palabras que utilizaba estaban cargadas de veneno disfrazado. Eres fuerte, pero no olvides tu lugar. Tu padre me confía esta casa, y eso te incluye a ti. Frases así se incrustaban en mi mente y me hacían sentir como si no tuviera derecho a rebelarme. Era un tipo de violencia invisible, pero tan devastadora como cualquier golpe. A veces soñaba con mi madre. La veía sentada junto al horno, amasando pan, y yo corría hacia ella buscando consuelo, pero siempre despertaba sola, con el eco de los pasos del tío resonando en la casa. Era un recordatorio cruel de que ya no había refugio para mí, que debía enfrentar sola aquella amenaza silenciosa. Los vecinos seguían admirándolo. Decían que mi padre tenía suerte de contar con alguien así, que pocos hombres eran tan responsables. Yo escuchaba esos comentarios y sentía un nudo en la garganta. Quería gritar, decir la verdad, pero el miedo me sellaba los labios. Mi silencio era un escudo, pero también una prisión que se cerraba cada vez más sobre mí. Mis días se llenaron de estrategias pequeñas. Entrar en la cocina solo cuando había alguien más, evitar quedarme sola en la sala, inventar tareas para no estar cerca de él. Cada movimiento mío era calculado,
como si viviera en un tablero de ajedrez donde el mínimo error podía costarme caro. Y, sin embargo, nadie notaba nada. Ni mis hermanos, protegidos por su inocencia, ni mi padre, hundido en su dolor. A los ojos del mundo, todo estaba bien. Solo yo sabía que cada día era una batalla silenciosa contra un enemigo que no mostraba su verdadero rostro ante nadie más. El tío no necesitaba levantar la mano para imponer su poder. Bastaba con su presencia, con sus órdenes veladas, con esa manera de mirarme que me dejaba sin aire. Cada gesto suyo era un recordatorio de que estaba atrapada en una red de silencio, de que mi infancia había dejado de ser mía para convertirse en su territorio. Con el tiempo comprendí que mi vida había cambiado para siempre. La niña que jugaba en el río, que soñaba con viajar, que se reía de las cosquillas de sus hermanos, se estaba apagando poco a poco. En su lugar nacía otra, una niña silenciosa, desconfiada, con los ojos siempre atentos al peligro. Una niña que aprendía demasiado pronto lo que significa vivir con miedo. Y así, día tras día, él se instaló en nuestras vidas como una sombra permanente. No había manera de escapar. La casa, que alguna vez fue refugio, se convirtió en su dominio. Y yo, sin quererlo, me convertí en la principal víctima de un secreto que nadie más parecía ver. Cada amanecer se convirtió en una prueba de resistencia. Me levantaba antes que todos para preparar el desayuno, barrer el patio y calentar agua, con la esperanza de evitar cualquier reproche del tío. La rutina era mi forma de camuflarme, de aparentar obediencia para no llamar su atención más de lo necesario. Mientras mis hermanos aún dormían, yo ya estaba alerta, como un soldado que nunca baja la guardia. Aprendí a controlar hasta la manera en que respiraba. Si hablaba demasiado, recibía una mirada dura. Si callaba en exceso, me acusaba de insolente. Vivía atrapada en una cuerda floja, donde cualquier desequilibrio podía desencadenar un castigo. Mis días dejaron de pertenecerme. Cada movimiento estaba calculado para anticipar sus reacciones. Era un juego cruel del que no podía escapar. El miedo se fue instalando en mi cuerpo de formas silenciosas. Tenía insomnio. Me quedaba despierta escuchando cada crujido de la casa, esperando sus pasos en el pasillo. Si los oía acercarse, me hacía la dormida, conteniendo la respiración hasta que se alejaban. A veces pasaba noches enteras sin cerrar los ojos, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que despertara a mis hermanos. Mis hermanos eran pequeños y no entendían nada. Los protegía inventando excusas. No hagáis ruido, que el tío se enfada. Id a jugar fuera, ¿qué tengo que limpiar? Ellos obedecían sin sospechar. Los abrazaba con fuerza cuando podía, tratando de darles el calor que a mí me faltaba. Su inocencia era lo único que me impulsaba a seguir en pie, aunque por dentro me sintiera desgarrada. Empecé a esconder mis marcas, una manga larga en pleno verano, un pañuelo apretado alrededor del cuello, un pretexto de caída en el patio. Nadie hacía preguntas porque en el pueblo la palabra del tío valía más que la mía. Aprendí a disfrazar el dolor con sonrisas forzadas y a inventar historias rápidas para tapar cualquier sospecha. El silencio se convirtió en mi refugio y en mi condena. Guardar todo dentro de mí me hacía sentir que aún tenía un mínimo control, que nadie podía arrancarme lo que callaba. Pero ese mismo silencio me ataba, me impedía pedir ayuda, me hundía más hondo en un pozo del que no veía salida. A veces quería gritar, pero mi voz se ahogaba en la garganta antes de salir. Mi cuerpo empezó a cambiar sin que yo quisiera. Me encorvaba al caminar. Evitaba mirar a la gente a los ojos. Usaba ropa ancha para esconderme. Quería desaparecer, hacerme invisible. Cada espejo me devolvía una versión más frágil de mí misma, una niña que ya no reconocía. Y sin embargo, debía fingir que todo estaba bien. En la escuela, mi maestra empezó a notar algo. Decía que mis cuadernos estaban descuidados, que mis ojos parecían cansados. Yo le respondía con evasivas, diciendo que trabajaba mucho en casa. Ella me acariciaba el pelo con ternura, pero nunca insistió. Tal vez intuía algo, tal vez no. Yo, por miedo, nunca le di una pista clara. El tío se adueñaba poco a poco de la rutina familiar.
Decidía qué comíamos, cuándo salíamos, hasta cómo debía peinarme. Mi padre, cegado por la gratitud, lo dejaba hacer. Decía que sin él no podríamos salir adelante. Yo escuchaba esas palabras y sentía un frío recorriéndome el cuerpo, como si estuviera condenada a esa cárcel sin barrotes. Desarrollé pequeños escondites en la casa. Bajo las tablas del suelo guardaba cartas que nunca envié, escritas con la esperanza de que algún día alguien las leyera. En ellas volcaba todo lo que no me atrevía a decir, mi miedo, mi rabia, mi soledad. Era la única forma de no enloquecer, de sentir que aún tenía una voz, aunque fuera en secreto. Las noches se hicieron cada vez más insoportables. A veces me acurrucaba junto a mis hermanos, fingiendo que tenía miedo de una tormenta, cuando en realidad solo quería sentir su calor para no temblar sola. Ellos me abrazaban medio dormidos, sin comprender que yo era la que necesitaba protección. Mis manos empezaron a temblar al cocinar, al barrer, incluso al escribir. Vivía con el sobresalto de esperar lo inesperado, de no saber en qué momento sus palabras o sus gestos se convertirían en otra forma de violencia. Esa incertidumbre era un castigo en sí misma. La gente del pueblo me veía siempre callada, con la cabeza gacha. Decían que era una niña muy obediente, que había madurado pronto. Nadie imaginaba que detrás de esa obediencia había un miedo constante. Yo sonreía por fuera, pero por dentro me iba apagando lentamente. Con el paso del tiempo, dejé de tener sueños. Antes quería viajar, aprender, descubrir el mundo. Ahora solo pensaba en sobrevivir un día más, en proteger a mis hermanos, en mantener el secreto oculto. Era como si mi vida se hubiera reducido a un único objetivo, resistir sin romperme. Me volví experta en inventar excusas. Cuando un vecino preguntaba por un moretón, decía que me había caído jugando. Cuando mi maestra preguntaba por mis ojeras, respondía que había pasado la noche cuidando a mis hermanos. Cada mentira era un muro más que levantaba alrededor de mí, un muro que me aislaba de cualquier posible ayuda. La cocina se transformó en mi lugar de esclavitud. Pasaba horas pelando patatas, lavando ollas, limpiando el suelo una y otra vez. Cada tarea era impuesta con la excusa de enseñarme disciplina, pero en realidad era un modo de quebrarme. Y yo, sin fuerzas para rebelarme, obedecía. Algunas veces pensaba en huir. Imaginaba correr hasta la carretera, perderme entre los campos, desaparecer. Pero luego miraba a mis hermanos dormidos y entendía que no podía dejarlos atrás. Ellos eran mi ancla, mi motivo para resistir incluso en el dolor más profundo. Las marcas en mi cuerpo se multiplicaban, pero las del alma eran más profundas. Empecé a desconfiar de todos los hombres, incluso de aquellos que no me habían hecho daño. Cada mirada, cada gesto, me parecía una amenaza. Vivía en alerta constante, incapaz de sentirme segura en ningún lugar. A veces el tío me hablaba con un tono paternal frente a los demás, como si fuera mi protector. Esa contradicción era insoportable. Ante el mundo era un salvador, ante mí era un verdugo. Y yo debía sostener esa farsa sin dejar que nadie sospechara. El tiempo pasaba lento, cada día arrastrándose como una cadena. Mis hermanos crecían felices en su ingenuidad, sin notar la sombra que me envolvía. Yo los envidiaba. Deseaba poder vivir en esa burbuja de inocencia, pero sabía que mi destino era otro, ser el escudo silencioso que los mantenía alejados del peligro. Las noches frías de invierno eran especialmente duras. Me tapaba con mantas viejas, pero lo que más pesaba no era el frío del cuerpo, sino el de la soledad. Me sentía invisible, inexistente, como si mi vida no importara a nadie. El único testigo de mi dolor era la luna que se colaba por la ventana. Comencé a tener miedo de mis propios pensamientos. Había noches en que deseaba desaparecer, dormir, para siempre no despertar más. Pero luego escuchaba la respiración tranquila de mis hermanos y me aferraba a ellos como a un salvavidas. No podía rendirme. Debía resistir por ellos. Cada gesto mío era un acto de supervivencia. Caminar despacio, no contestar, bajar la cabeza. Incluso la manera en que colocaba los platos en la mesa estaba pensada para no despertar su enojo.
Vivía en un estado de vigilancia permanente, como si la guerra estuviera dentro de mi propia casa. En el fondo, una parte de mí seguía esperando un milagro. Tal vez alguien notaría algo. Tal vez la verdad saldría a la luz. Pero los días pasaban y nada cambiaba. Y con cada silencio mío, el tío se fortalecía más, como si se alimentara de mi incapacidad para hablar. Mi infancia se esfumó en medio de ese silencio. Mientras otras niñas jugaban en la plaza o soñaban con fiestas, yo aprendía a esconder mi dolor, a cargar con responsabilidades que no me correspondían, a resistir en la oscuridad. Crecí demasiado rápido, forzada por un secreto que me consumía. El silencio se convirtió en mi identidad. Yo ya no era la niña risueña que corría por el río. Ahora era la muchacha callada que siempre obedecía. Y aunque ese silencio me protegía, también me mataba lentamente, porque cada palabra no dicha era un pedazo de mí que desaparecía para siempre. Con el tiempo, algo dentro de mí empezó a cambiar. El miedo seguía allí, clavado en mi piel como una espina, pero empecé a observar al tío con más atención. Ya no me limitaba a obedecer. Lo estudiaba, analizaba cuándo estaba de mejor humor, qué palabras le calmaban, qué gestos lo irritaban. Era como aprender un idioma secreto, el idioma de su violencia, para poder anticiparme y protegerme. Mis hermanos seguían siendo mi razón de ser. Aunque no entendían lo que ocurría, yo encontraba en ellos una fuerza que no sabía que tenía. Cada vez que los veía dormir tranquilos, me repetía que debía resistir un día más, un mes más, lo que hiciera falta. Su inocencia era mi escudo, y en esa misión de cuidarlos empecé a sentir un atisbo de poder dentro de mi impotencia. Descubrí pequeños actos de rebeldía silenciosa. A veces retrasaba una tarea adrede, solo para ver su gesto de fastidio y comprobar que aún tenía capacidad de provocar algo fuera de su control. Otras, escondía objetos que él pedía, obligándolo a buscarlos. Eran cosas mínimas, pero para mí significaban una chispa de resistencia en medio de tanta sumisión. En la escuela, mi maestra continuaba, observándome. Un día me detuvo después de clase y me preguntó si todo iba bien en casa. Yo negué con una sonrisa temblorosa, pero dentro de mí sentí un calor extraño, como si alguien hubiera rozado la puerta cerrada de mi secreto. No me atrevía a hablar, pero esa pregunta me dio fuerzas. No estaba tan invisible como creía. También estaba la vecina del frente, una mujer viuda que me ofrecía trozos de pan o me invitaba a pasar un rato en su patio. No me preguntaba demasiado, solo me miraba con una ternura silenciosa. Yo aceptaba sus gestos como quien recibe un respiro de aire fresco, después de estar sumergida demasiado tiempo. Era un alivio breve, pero suficiente para recordarme que aún existía la bondad. Comencé a usar la escritura como arma. Seguía escondiendo cartas bajo el suelo, pero ahora eran más firmes, más directas. Escribía frases como, no me rendiré, esto no será eterno, algún día se sabrá la verdad. Al escribirlo, aunque nadie lo leyera, sentía que me reafirmaba a mí misma que mi voz no estaba del todo perdida. Otra forma de resistencia fue cuidar mi interior en secreto. Cuando él me decía que yo no valía nada, que debía obedecer sin cuestionar, yo repetía mentalmente lo contrario. Yo valgo, yo pienso, yo existo. Era un diálogo silencioso conmigo misma, pero me mantenía en pie, como si esas palabras fueran raíces que impedían que me derrumbara. Mis hermanos empezaron a notar que me interponía demasiado entre ellos y el tío. Cuando él los llamaba, yo inventaba una tarea o los enviaba al patio antes de que entraran en contacto directo con él. No sabían lo que ocurría, pero empezaban a depender de mis decisiones sin discutirlas. Yo me convertía en su muro, en su traductora del peligro. A veces, cuando estaba sola, me miraba al espejo y me obligaba a sostener mi propia mirada. No era fácil. Me veía cansada, con ojeras, con el cabello desordenado, pero me repetía que debía reconocerme, no desaparecer del todo. Ese gesto simple, mirarme y aceptar que aún estaba allí, se volvió una pequeña victoria. El tío, quizás sin darse cuenta, me enseñó a leer el silencio.
Podía prever su estado de ánimo solo por el modo en que dejaba la chaqueta colgada o el ritmo de sus pasos, y aunque era un conocimiento doloroso, también me daba un arma, la capacidad de anticipar y de preparar mi defensa, aunque fuera mínima. Un día, la vecina me regaló un cuaderno. Dijo que le había sobrado papel y que quizá yo querría escribir. Lo guardé como un tesoro. En ese cuaderno, además de mis cartas, comencé a dibujar. Dibujaba campos, ríos, rostros sonrientes que inventaba. Era mi manera de crear un mundo alterno en el que podía respirar. Mi cuerpo, aunque marcado por el miedo, también aprendía a resistir. Encontré escondites en la casa donde podía refugiarme unos minutos. Detrás del horno apagado, bajo la escalera, entre los árboles del patio. Eran rincones diminutos, pero me daban una sensación de seguridad que me ayudaba a seguir adelante. Y fue en medio de esa resistencia silenciosa cuando comprendí algo fundamental. Aunque él controlara mis gestos, mis palabras y hasta mis silencios, había un lugar dentro de mí al que nunca podría acceder. Ese núcleo, esa chispa, seguía siendo mío, y mientras conservara ese rincón intacto, aún tenía esperanza de que un día podría romper el silencio. La tensión acumulada durante años explotó una tarde de invierno, cuando el cielo se teñía de gris y la lluvia golpeaba los tejados con violencia. Yo estaba en la cocina, preparando la cena, cuando el tío entró con un gesto más severo de lo habitual. Mis hermanos jugaban en el patio, ajenos a lo que estaba a punto de suceder. Sentí que el aire se espesaba, como si la tormenta de afuera hubiera penetrado en la casa. Me ordenó acercarme con un tono que no admitía réplica. Yo obedecí despacio, intentando no demostrar el temblor de mis piernas, pero en cuanto me sujetó del brazo con fuerza, supe que aquel momento sería diferente. Su mirada no era de reproche, era de posesión. En ese instante comprendí que ya no se conformaba con dominarme en silencio. Quería aplastarme por completo. El miedo me paralizó al principio, pero luego algo se encendió dentro de mí. No podía permitir que me arrebatara lo poco que quedaba de mí misma. Sentí que toda la rabia acumulada, todo el dolor silenciado, se mezclaba con la necesidad desesperada de protegerme. Por primera vez en años, en lugar de callar, solté un grito. Ese grito no fue solo de miedo, fue de resistencia. Un alarido que rompió el silencio espeso de la casa. Mis hermanos corrieron desde el patio, asustados por el ruido, y al verme forcejeando con él, se quedaron paralizados. El tío, sorprendido por mi reacción, intentó callarme apretando más fuerte mi brazo, pero yo seguí gritando como si mi voz hubiera estado esperando ese momento para liberarse. Los vecinos, alertados por el alboroto, empezaron a golpear la puerta. El tío, nervioso, me soltó de golpe y me lanzó una mirada cargada de furia contenida. Me ordenó que no dijera nada, que todo había sido un malentendido, pero ya no podía volver atrás. Algo en mí se había quebrado para siempre. Abrí la puerta temblando y allí estaba la vecina del frente, con la cara llena de preocupación. Preguntó qué había pasado. Yo, con el corazón desbocado, apenas pude articular palabras, pero mi silencio y mis lágrimas decían más que cualquier explicación. El tío se apresuró a inventar excusas, hablando de un accidente, de una caída, de Betsentos, un malentendido. Pero mis ojos no podían ocultar la verdad. Ese fue el momento en que comprendí que ya no estaba sola. La vecina me tomó de la mano, me apartó un poco de él y me miró fijamente. No dijo nada, pero en su mirada había una certeza. Había visto demasiado. Había entendido lo que yo llevaba años ocultando. Esa noche, el tío se mostró más tenso que nunca. No dijo una palabra durante la cena, pero sus ojos me seguían como dagas. Yo sentía que cada bocado podía ser el último en paz. Sabía que había cruzado un límite, que ya no era la niña obediente que callaba ante todo. El miedo era enorme, pero también lo era la sensación de haber encendido una chispa imposible de apagar. Mis hermanos me miraban con confusión. No entendían lo que había pasado, pero intuían que algo grave había cambiado. Los arropé esa noche con un cuidado especial, acariciándoles el pelo, susurrándoles que todo estaría bien, aunque en el fondo no estaba segura.
Lo único que sabía era que debía mantenerme firme, porque ya no podía seguir escondida. El tío intentó recuperar el control en los días siguientes. Sus órdenes se volvieron más duras, sus silencios más amenazantes. Pero yo había aprendido algo nuevo, que mi voz podía romper la barrera de su dominio. Empecé a responder con monosílabos firmes, a mirarlo a los ojos por breves segundos, a dejar claro que no estaba completamente vencida. Ese cambio no pasó desapercibido. Mis hermanos empezaron a imitarme, obedeciendo menos sus caprichos, refugiándose más en mí. Poco a poco, la dinámica de la casa empezó a resquebrajarse. El tío, que se alimentaba de nuestro miedo, descubría que ya no éramos tan dóciles como antes. Una tarde, al verlo levantar la mano contra mí, me atreví a sostener su mirada sin retroceder. No dije nada, pero ese simple gesto fue un desafío. Vi cómo titubeaba un segundo antes de apartarse. Comprendí que había descubierto su mayor temor, que yo dejara de temerle. Esa certeza se convirtió en mi escudo, aunque aún vivía bajo su sombra. Ya no era la niña silenciada. Había encontrado dentro de mí una fuerza inesperada, una resistencia que me permitiría sobrevivir hasta encontrar el momento de liberarme por completo. Y ese momento, lo intuía, estaba cada vez más cerca. El final no llegó de golpe, sino como una grieta que se abre lentamente hasta que ya nada puede sostenerse. Después de aquel grito, todo cambió. Yo había roto el pacto silencioso que mantenía al tío en control, y aunque seguía viviendo con nosotros, ya no tenía el mismo poder. La vecina comenzó a pasar más seguido por casa, con la excusa de traer pan o preguntar por mis hermanos. Su presencia era como una lámpara encendida en medio de la oscuridad. Una noche, con el corazón temblando, me armé de valor y le conté en pocas palabras lo que ocurría. No entré en detalles, pero bastó con decir: tengo miedo de estar sola con él, para que me creyera. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y sin hacer ruido, me prometió que me ayudaría. Por primera vez, alguien adulto sabía mi verdad. Mi padre al principio no quería escuchar. La vergüenza y el orgullo lo cegaban. Pero la presión de los vecinos, las visitas constantes de aquella mujer y mis silencios cada vez más firmes fueron debilitando su resistencia. No recuerdo cada palabra, pero sí recuerdo la expresión de su rostro el día que finalmente comprendió. Fue como si todo su dolor contenido explotara en un solo gesto de rabia y tristeza. El tío se fue poco después. Nadie dijo la verdad en 1900 voz alta, pero el rumor se extendió. Su imagen de hombre respetable empezó a resquebrajarse. Para mí no hubo justicia oficial, ni castigo público, pero su ausencia fue suficiente para devolverme el aire, para que la casa dejara de ser una prisión. Sentí que el silencio que me había atado por años se transformaba poco a poco en un silencio de descanso. Con los años, pude construir una nueva vida. Me casé, tuve hijos, y con ellos aprendí que era posible dar amor sin miedo. A cada caricia, a cada abrazo, le ponía la ternura que me fue negada en la infancia. No fui perfecta, pero intenté siempre que mis hijos nunca conocieran el peso de un silencio impuesto. El pasado, sin embargo, nunca desapareció. Se quedó en mí como una cicatriz que no duele, pero que se siente al rozarla. Y fue en el día del matrimonio de mi hijo cuando comprendí que los fantasmas del ayer no habían muerto del todo. El desmayo de mi nuera frente al tío fue la confirmación de que mi historia no era solo mía, que las sombras se habían extendido a otra vida. Ese día, al verlo expuesto frente a todos, entendí que ya no tenía que esconderme. El silencio que me había protegido se rompió para siempre, y aunque dolía, también liberaba. No necesitaba venganza. Bastaba con saber que la verdad había salido a la luz. Si has llegado hasta aquí conmigo, gracias por escuchar lo que callé durante décadas. Mi historia es una entre tantas, pero compartirla me da alivio. Si esta parte te ha tocado, dale un me gusta. Suscríbete al canal y compártela. Eso ayuda a que más personas encuentren valor para romper su propio silencio. Y dime en los comentarios, ¿qué sentiste al acompañarme en este relato? Tu voz ahora también forma parte de mi libertad.